me di cuenta que todos los médicos somos instrumentos, somos facilitadores porque cada persona se sana a sí misma. Desde que estuve estudiando medicina me llamó la atención todas las terapias naturales. Me di cuenta de que eran las únicas que ayudaban al ser humano realmente a encontrar la causa primero de su enfermedad y segundo, una curación verdadera. El estrés es un mecanismo de supervivencia del cuerpo humano. Desde que el ser humano está aquí en la Tierra, él se vio en la necesidad de enfrentarse a una serie de situaciones, sobre todo peligros, desafíos. Yo sé que vivimos en un mundo muy agitado. Hoy el día a día nos mantiene a un ritmo gigantesco. Las personas han perdido la capacidad de aprender a relajarse. Hoy se ha cogido la costumbre de que nos dormimos viendo el celular, o sea, hasta altas horas de la noche, y lo primero que hacemos apenas nos levantamos es ver el celular y quedarnos de una vez pegados del celular. Si tú aprendes a controlar ese miedo, partiendo de la certeza que cualquier cambio que se presente, tú lo puedes afrontar. Eso es una herramienta para ayudarte a ti a manejar el estrés. El magnesio es el mineral que más se agota durante el estrés. El cortisol es capaz de destruir la masa muscular, pero también al mismo tiempo destruye el hueso. Ya estás en Ecos de Bienestar. Toma un respiro, somos replicadores de salud. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ecos de Bienestar. El día de hoy vamos a abordar un tema que afecta a millones de personas en el mundo, el estrés y la ansiedad, y vamos a tratar cómo abordarlo con alternativas naturales. Mucho gusto, mi nombre es Cristian Duque y les doy la bienvenida a este quinto episodio de Ecos de Bienestar. Recuerden que Ecos de Bienestar es un espacio para transformar su calidad de vida, para reflexionar sobre los hábitos saludables que ustedes tienen y cómo abordar todo esto con alternativas naturales y para que ustedes puedan disfrutar de esto. Vamos a tener todo esto siempre disponible en nuestros canales digitales. Hoy tenemos al doctor Rolando Cabrales. Él es médico general, especialista en homeopatía y en alternativas naturales. Además de eso, el día de hoy nos va a compartir información práctica para trabajar todos esos temas de estrés y ansiedad. Además, este episodio promete transformar su vida en términos de aprender a llevar una vida más tranquila y cómo podemos hacer esto con alternativas naturales. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Cristian, por la invitación y muy contento de estar nuevamente aquí en esta celebración del aniversario de Salud Semillas. Claro que sí. Recuerden que estamos en Ecos de Bienestar y esto es creado todo por Salud Semillas y con el patrocinio de Natural System, Millennium Natural System, que es nuestro patrocinador del día de hoy. Bueno, antes que nada, quiero invitarlos a todos a que nos tomemos una pausa. Vamos todos a respirar y vamos a usar la metodología del triángulo. ¿Cómo funciona la metodología del triángulo para respirar? Vamos a tomar aire durante 3 segundos, vamos a sostenerlo durante 4 segundos y por último durante 5 segundos vamos a botarlo. La idea de esto es ubicarnos en el aquí y en el ahora, poder disfrutar de este momento, poder hacernos conscientes de toda esta información de valor que les vamos a transmitir y que esto les permita interiorizarla para que esto mejore su calidad de vida. Así que los invito a que lo hagamos. Bueno, ahora sí ya entraditos en calor, vamos a arrancar. Doctor, bueno, cuéntenos un poquito, preséntese con nosotros, quién es usted, qué lo ha invitado a seguir este camino de medicina alternativa y cómo esto ha impactado en su vida. Claro que sí, Cristian. Yo soy médico cirujano de la Universidad de Cartagena. Me especialicé en Argentina en todo lo que son terapias integrativas, homeopatía, medicina tradicional china y continué mis estudios aquí en Colombia en medicina funcional. Actualmente soy el director médico del laboratorio Natural Systems y siempre desde que estuve estudiando medicina me llamó la atención todas las terapias naturales. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que eran las únicas que ayudaban al ser humano realmente a encontrar la causa primero de su enfermedad y segundo, una curación verdadera o una sanación. De hecho, me di cuenta que todos los médicos somos instrumentos. Somos facilitadores porque cada persona se sana a sí misma. Entonces, ahí comencé desde hace 20 años que vengo ejerciendo todo lo que es la terapia integrativa aquí en Colombia. Me encanta, doctor. Qué bonita esa frase y esa reflexión que hace, que los doctores son instrumento, o sea, hacen parte de guiar porque realmente es la persona quien se sana a sí misma. Me encanta esa afirmación. Doctor, ¿y qué lo motivó a estudiar temas como el estrés y la ansiedad que hoy se han de pronto visibilizado tanto a través de figuras públicas, de situaciones que se presentan en la vida diaria y cotidiana de las personas? Porque el estrés actualmente se ha convertido como una pandemia silenciosa.
¿sí? Que está generando una cantidad de enfermedades, no solamente físicas, sino mentales, emocionales, y todo parte del desconocimiento de realmente cuál es la fisiopatología del estrés, cuál es el significado del estrés, cómo se produce en nuestro cuerpo. Y eso es lo que quiero que hablemos durante esta charla, el darnos cuenta de que el estrés como tal no es malo. De hecho, el estrés es un mecanismo fisiológico natural de supervivencia del ser humano, pero actualmente el estrés se ha convertido en algo crónico que genera muchas consecuencias porque aumenta una hormona, que es la famosa hormona cortisol, que nosotros hemos escuchado, seguramente muchos han escuchado, pero que en sí el cortisol tampoco es malo. El cortisol es simplemente un mensajero del sistema nervioso que ejerce una función en el cuerpo muy importante que vamos a hablar en el transcurso de la charla. Ok, perfecto, doctor. Entonces empecemos como a calentar motores, doctor. ¿Cómo podríamos definir el estrés y la ansiedad y qué lo causa? Bueno, el estrés es un mecanismo de supervivencia del cuerpo humano. Desde que el ser humano está aquí en la Tierra, él se vio en la necesidad de enfrentarse a una serie de situaciones, sobre todo peligros, desafíos. Entonces, el cuerpo creó un mecanismo fisiopatológico para activar la energía en todos los órganos, sistemas y poder resolver esos peligros, esos desafíos que se nos presentan en nuestra vida diaria. Entonces, el estrés, él tiene esa función, ¿sí?, de ayudarnos a resolver lo que se nos presenta en nuestra vida diaria a nivel laboral, a nivel de nuestro trabajo, etcétera. Pero cuando nosotros ya hemos, resuelto esa situación, nuestro cuerpo vuelve nuevamente a su estado de equilibrio, su estado natural. Pero ¿qué pasa con el estrés crónico? Que como estamos sometidos constantemente a, de pronto, sobrecargas a nivel mental, a nivel físico, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, eso hace que los niveles de hormonas, sobre todo el cortisol, que es una de las principales hormonas que se activan durante el estrés, se mantenga elevado por mucho tiempo. No solamente horas, sino muchas veces días, semanas, inclusive años. Y eso genera una serie de enfermedades en nuestro cuerpo que al final es lo que nosotros denominamos como las consecuencias del estrés. Ok, pero podríamos entonces definir que al final, digamos como que el estrés es un tema también instintivo, ¿no? Es un tema de supervivencia del ser humano. Exactamente. La situación se empieza, digamos, a poner compleja cuando se vuelve crónico en nuestro cuerpo, cuando incluso he llegado a escuchar sintomatologías donde dicen las personas que están intoxicadas de cortisol. Exactamente. Ya que hablas del cortisol, hay que hacer la aclaración de que, como toda hormona, él es un mensajero del sistema nervioso. ¿Qué hace el cortisol en nuestro cuerpo específicamente? Aumenta nuestra energía. ¿Y cómo lo hace? Va a activar una serie de mecanismos, sobre todo aumenta los niveles de glucosa en nuestro cuerpo para que la glucosa sea que es la principal fuente de energía para las células, se active. De hecho, el cortisol es capaz de poder generar glucosa en nuestro cuerpo sin necesidad que nosotros estemos consumiendo carbohidratos. O sea, el cortisol hace que todos los demás nutrientes, los macronutrientes de nuestro cuerpo, como son las proteínas y las grasas, se transformen en glucosa para producir energía. ¿Y eso cuándo hace eso, ese mecanismo de cortisol? Por ejemplo, cuando nosotros estamos en ayuno, cuando nos levantamos en la mañana, que estamos sin ningún tipo de alimento, el cortisol activa la producción de energía mientras nosotros desayunamos. De igual forma, cuando hacemos ejercicio, practicamos algún deporte, cuando estamos con una enfermedad crónica o cuando estamos sometidos a estrés crónico, eso hace que el cortisol se active por mucho tiempo y genere mucha glucosa, o sea, produce hiperglicemia. Fíjate, Cristian, es algo muy importante, el cortisol tiene una función que es contraria a la melatonina. Si la melatonina es la que nos induce el sueño, el cortisol es el que nos induce el despertar. De hecho, cuando nosotros nos levantamos más o menos, cuando sale el sol, aproximadamente a las 6 de la mañana, comienzan a elevarse los niveles de cortisol progresivamente. Más o menos entre las 10, 12 del día tenemos el pico máximo de cortisol y ahí comienza a bajar progresivamente y aproximadamente a las 6, 7 de la noche, cuando ya el sol se oculta, están ya al mínimo casi los niveles de cortisol. Y fíjate que en ese momento, a las 6 de la tarde, es cuando precisamente comienzan a elevarse los niveles de melatonina. Y ya tienen los niveles máximos de melatonina entre las 12 y 3 de la mañana, entre las 12 y las 3 de la mañana, que es cuando entramos en un sueño profundo. Entonces,
El cortisol, fíjese, esa función importante es dirige junto con la melatonina nuestro ciclo circadiano de sueño y de vigilia. Perfecto, doctor. Qué buena información esa. No la tenía presente. Aquí en Ecos de Bienestar no somos dueños de la verdad. Tratamos todos los días de ir aprendiendo, de dar herramientas prácticas precisamente para eso y que podamos entender, digamos, como de mucha facilidad la información. Y qué importante esta definición de que el cortisol, pues digamos, es el que nos mantiene activos durante el día y la melatonina es la hormona que nos ayuda ya a dormir. Y doctor, cuénteme, digamos, ¿cuáles son las causas o de la presencia de cortisol o de que haya ansiedad, estrés? Yo sé que vivimos en un mundo muy agitado, hoy el día a día nos mantiene a un ritmo gigantesco, el uso excesivo de pantallas hace también, digamos, juega un papel fundamental en este aspecto. La tecnología ha llegado para quedarse y ¿cómo se presenta esto en las personas cuando los pacientes llegan a usted, doctor? Normalmente, ¿qué ve usted? Sí, esa es muy buena pregunta. ¿Por qué el estrés se mantiene activo por mucho tiempo? ¿Por qué el cortisol se mantiene tan elevado por tanto tiempo? Porque las personas han perdido la capacidad de aprender a relajarse, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos un estrés crónico, que está el cortisol elevado, una de las consecuencias de ese cortisol elevado es que se inhibe la producción de unas hormonas y unos neurotransmisores. El primero de ellos, o los primeros de ellos, son la serotonina y la dopamina. ¿Por qué? Porque el cortisol impide la transformación del triptófano, que es un aminoácido esencial, en serotonina, y a su vez la serotonina se transforma en melatonina. Entonces, ¿esto qué hace? Cuando nosotros tenemos bajos los niveles de serotonina, eso nos genera ansiedad y depresión, porque la serotonina es la principal hormona que rige o que regula el estado de ánimo. Y al mismo tiempo, la disminución de la dopamina, que la dopamina es el neurotransmisor de la alegría, del placer, eso hace que nos sintamos aburridos, nos sintamos sin ganas de vivir, sin ganas de trabajar, y eso empeora mucho más la depresión y la ansiedad. Si todo nace desde ahí. Y además hay algo muy importante, de pronto algunos habrán escuchado el famoso sistema simpático y parasimpático. El simpático y el parasimpático hacen parte de lo que se llama el sistema nervioso autónomo en nuestro cuerpo. Hay dos tipos de sistema nervioso. El sistema nervioso consciente, que es el que nosotros podemos controlar, y está el sistema nervioso inconsciente, que es el autónomo, que es el que rige, por ejemplo, los latidos de nuestro corazón, la frecuencia respiratoria. Entonces eso no lo podemos controlar, eso es automático, porque eso nos mantiene vivos. Entonces el sistema nervioso simpático, él es el que se encarga de activar la energía de nuestro cuerpo, nos mantiene activos. Por ejemplo, el sistema simpático estimula la producción de una hormona que es la adrenalina, la noradrenalina, al mismo tiempo del propio cortisol. ¿Y eso qué hace? Que aumente la frecuencia respiratoria, que aumente la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la fuerza muscular, que podamos estar activos. En cambio, el sistema nervioso parasimpático es todo lo contrario. Es el que nos permite relajarnos, estar tranquilo, descansar. Entonces, cuando hay un estrés crónico, el sistema simpático siempre está activado, siempre. Entonces la persona, y está inhibido el parasimpático, entonces la persona pierde su capacidad de relajarse, no sabe cómo relajarse. Por ejemplo, lo que tú hiciste ahora cuando comenzaste la charla, que es respirar profundamente, ¿sí? En paz, en armonía, respiración consciente, eso es uno de los principales mecanismos para comenzar a regular el estrés, porque se ha demostrado cómo esa respiración consciente ayuda a activar el sistema nervioso parasimpático y a disminuir el simpático. Y eso hace que ayude a regular al mismo tiempo los niveles de cortisol. Perfecto, doctor. ¿No? Usted ya entró en herramientas prácticas, ¿cierto? Ya herramientas prácticas para manejar el estrés, para manejar la ansiedad. Y incluso lo mencionaba inicialmente cuando arrancó a responderme esta pregunta, y es todo el cóctel hormonal que existe a través de no manejar bien el estrés, no manejar bien la ansiedad, y cómo esto empieza como a generar como una bolita de nieve que empieza a repercutir en una cantidad de cosas adicionales. Doctor, ya entramos en herramientas prácticas. ¿Qué otras herramientas prácticas tenemos para el manejo del estrés y de la ansiedad, diferente a la respiración consciente, al hacerse consciente del aquí y el ahora, no vivir mucho en el futuro, no vivir mucho en el pasado? Sí, hay una cantidad de herramientas allí, doctor. Así es. Bueno, la segunda herramienta muy importante es el ejercicio. El ejercicio, eso se ha demostrado científicamente de que es
fundamental en nuestro cuerpo porque por sí solo el ejercicio es capaz de ayudar a regular los niveles de cortisol y activar el sistema nervioso parasimpático. Un ejercicio regular puede ser media hora, 1 hora diaria, pero hacerlo constantemente. Muchas veces las personas no hacen ejercicio, por ejemplo, durante toda una semana, no hacen de lunes a viernes ejercicio y entonces un fin de semana, sábado o domingo, hacen 2, 3 horas seguidas de ejercicio. Eso, muchas veces ese ejercicio intenso por muchas horas, lo que hace es estresar más, ¿sí? Porque está generando una elevación del cortisol. Entonces el verdadero ejercicio que te ayuda es el que puedes hacer de una forma regular diariamente, así sea media hora, 1 hora. Ideal que combines ejercicio cardiovascular, o sea, que active tu parte circulatoria, puede ser caminata o puede ser baile, como tú quieras, o digamos alguna actividad física, bicicleta, y que al mismo tiempo hagas ejercicio de fuerza muscular, porque la fuerza muscular se ha encontrado que es la generación del músculo, es uno de los factores que más equilibra los niveles hormonales y de neurotransmisores. Entonces eso está demostrado, Cristian, que es como una segunda herramienta muy importante. Tercero, el sueño, ¿sí? El dormir adecuadamente, sobre todo un sueño profundo y reparador, es también uno de los principales mecanismos para activar el parasimpático, regular los niveles de cortisol, y para eso hay muchas herramientas. Primero, comenzando desde la higiene del sueño, que todos sabemos, ya tú mencionaste lo de las pantallas, lo del celular, lo del televisor durante la noche, sobre todo. Sí, eso doctor, es malísimo. Sí, hoy se ha cogido la costumbre de que nos dormimos viendo el celular, o sea, hasta altas horas de la noche. La luz específica que tiene el celular desactiva la hormona de la melatonina, y lo primero que hacemos apenas nos levantamos es ver el celular y quedarnos de una vez pegados del celular. Exactamente. Entonces, esa influencia de todo el día estar con el celular, con esas radiaciones electromagnéticas y esa luz azul que emite el celular y el televisor si lo tenemos en el cuarto, eso inhibe la producción de melatonina y mantiene activa la producción de cortisol. Entonces, eso hace parte de lo que es la higiene del sueño. Apagar el celular, apagar todos esos aparatos electromagnéticos por lo menos unas 3 horas antes de irnos a acostar. Eso es fundamental. Y también hay otras herramientas, sobre todo ya hablaremos más adelante de cómo hay plantas que nos pueden ayudar también a mejorar el sueño. Y dentro del mundo, dentro de todo lo que es el tratamiento o el manejo del estrés, hay unas plantas que se llaman las plantas adaptógenas, las famosas adaptógenas, que son las que nos van a ayudar no solamente a equilibrar nuestros niveles de cortisol y todo lo que es la parte del sistema nervioso parasimpático y simpático, sino también nos ayudan a mejorar el sueño y nos ayudan a equilibrar todas las demás hormonas que hacen parte del estrés. Perfecto, doctor. No, hagamos un recorderis de esas prácticas para que a todos nos queden súper claros. Primero, respiración consciente. Es un tema que está muy relacionado con meditación. Con ¿sí? el yoga, todas esas prácticas, todas esas terapéuticas que la persona puede escoger dependiendo de su creencia, digámoslo así. Perfecto. Respiración consciente primero. Teníamos también el ejercicio. El ejercicio regular. El ejercicio regular. No someter el cuerpo en cortos periodos o largos periodos a estrés muy constante, ¿sí? Como las personas que de pronto no hicieron ejercicio durante toda la semana, pero sábado y domingo llegaron y, mejor dicho, hicieron lo que no hicieron en un año. No es la idea tampoco. Yo pienso que aquí es como una invitación importante al balance, ¿no? A un tema del balance, que hoy se ha perdido mucho por todo, por el agite de la vida, por lo que nos está trayendo, digamos, la misma sociedad nos ha llevado a vivir la inmediatez, ¿sí? Hoy se habla también mucho de los chorros de dopamina, ¿cierto? Estamos muy, muy encantados con chorros de dopamina y al final no es eso. Buscamos como una regulación de eso. Otro tema súper importante, la higiene del sueño. Y lo hemos hablado y lo hemos discutido mucho. Hoy la gente ha normalizado dormir mal. Hoy la gente está normalizando dormir mal, despertarse varias ocasiones en la noche. ¿Qué otra herramienta práctica, doctor, se me escapa por ahí? Bueno, eso es lo básico, eso es lo principal. Bueno, también hay otra herramienta que podemos utilizar y que de hecho aquí en Colombia somos afortunados por eso, que son, por ejemplo, las fuentes termales. Fíjate que Colombia tiene más de 120 fuentes termales en todo el país. Está demostrado que cuando tú vas a una fuente termal, un agua termal, siempre te dicen, sumérjase en el agua termal por unos 15 a 20 minutos y después salga al agua fría, ¿sí? A un chorro de agua fría o una cascada de agua fría. ¿Eso qué genera en nuestro cuerpo? Eso hace como un reseteo hormonal en nuestro cuerpo. Eso activa inmediatamente el sistema parasimpático, baja los niveles de cortisol, te relaja inmediatamente
Entonces, de hecho, tanto así es tan importante ese cambio de calor a frío de forma alternante que los deportistas, por ejemplo, de alto rendimiento, los grandes futbolistas, por ejemplo, ellos se someten después de un partido a vapor caliente. Puede ser o una termal, o una tina termal, o un jacuzzi, o puede ser un sauna, un turco, por unos minutos, 15, 20 minutos. Después salen a una tina con hielo, con agua con hielo fría, también por unos 15, 20 minutos. Entonces eso lo hacen alternativamente. Eso ya es dirigido por un médico deportólogo, porque eso le ayuda al deportista inmediatamente a equilibrar los niveles de cortisol, porque el deporte sube mucho el cortisol. Claro, está a un nivel de estrés, cuando está en alto rendimiento está en un estrés claro, impresionante. Entonces, pero nosotros lo podemos hacer de una forma práctica yendo a una termal, en la medida de nuestras posibilidades. Y estamos aquí facilito, aquí en Popayán o en el eje cafetero, estamos cerquita para poderlo hacer. Eso es algo muy práctico y ya yo lo he vivido y también muchos pacientes. Eso es algo muy bueno, que es una herramienta que tú puedes hacer de forma práctica. Ahora, si nosotros hacemos todo esto que acabamos de decir, Cristian, tú ya tienes solucionado un 80% de tu estrés, si lo logras hacer. Entonces el otro 20% que queda, que ya son ayudas externas que te pueden servir. ¿Y cuáles son esas ayudas? Son las plantas adaptógenas y también los nutrientes que tú tienes también a través de plantas o a través de suplementos que van a aportar ese 20% extra que tú necesitas para controlar o regular tu estrés. No, está buenísimo, doctor. Yo he escuchado un poco sobre estas plantas adaptógenas, pero realmente es un poco confuso el concepto, ¿cierto? Si hacemos un proceso etimológico de la palabra adaptógena, viene de la palabra adaptarse. ¿Qué quiere decir eso, doctor? Es que precisamente adaptarse, la palabra te está diciendo de que tú, a través de consumir esas plantas que te van a aportar una serie de nutrientes, antioxidantes, vas a tener la capacidad de poder adaptarte al estrés precisamente. O sea, te está diciendo que el estrés en sí no es malo. El estrés es un mecanismo fisiológico, pero cuando está en exceso, te genera enfermedad. Entonces, esa planta adaptógena, por decir algún ejemplo, la ashwagandha, la maca, entonces ellas, como tú las consumes, tienen una riqueza tal de antioxidantes, digámoslo así, que son capaces de equilibrar los niveles de cortisol, activar el sistema nervioso parasimpático y darte como ese impulsito, o sea, ayudarte como que para que tú puedas relajarte y entrar ya en ese proceso de adaptación y poder manejar el estrés. Porque de hecho, ¿qué es lo que más estresa al ser humano actualmente? Es la incapacidad, ya dijimos inicialmente, de relajarnos y la incapacidad de poder adaptarnos al cambio. Porque es que el cambio que a cada momento se genera en nuestra vida, el cambio, por ejemplo, en la parte laboral, en nuestro hogar, los problemas, situaciones, la parte económica, todo eso cuando nosotros no sabemos cómo afrontar esas situaciones, eso nos genera estrés, nos genera preocupación. Entonces, estas plantas son como un facilitador, ¿sí? Que te va a ayudar a que un empujoncito a que puedas equilibrar esos niveles de cortisol. Perfecto, doctor. Está súper. Ashwagandha, maca, la maca, el ginseng, los famosos hongos que están muy de moda actualmente, como son, por ejemplo, el reishi, que es el ganoderma, el córdice, la melena de león. Y hay muchas otras plantas y hongos adaptógenos que nos pueden ayudar. Perfecto, doctor. Hay algo aquí que me gustaría involucrar a la conversación y es ¿qué papel juegan las emociones en todo este rollo porque estamos hablando desde el aspecto muy técnico, científico, de hormonal, ¿cierto? Hay un tema de respuestas fisiológicas, ¿sí? Pero ¿qué papel juegan aquí las emociones? Bueno, la principal emoción que está asociada al estrés y a la preocupación es el miedo. Ok. ¿Sí? Cuando tú tienes miedo, ¿sí? Tú sientes eso porque tú crees que cualquier situación que se te presenta en la vida todo, va a ser para mal, o sea, que va a pasar algo malo. Te preocupas, ¿sí? Entonces, el miedo a lo que está pasando, el miedo al futuro, te genera por sí mismo ansiedad, ¿sí? Entonces,
Si tú aprendes a controlar ese miedo, partiendo de la certeza de que todo lo que te pueda suceder en esta vida es para bien, que cualquier cambio que se presente tú lo puedes afrontar de una forma positiva, eso es una herramienta para ayudarte a ti a manejar el estrés. Entonces, hay que aprender a manejar ese temor y ese miedo, que son las dos principales, o mejor dicho, la principal emoción que está demostrado que te genera ansiedad y te genera estrés. Ok, doctor. Y bueno, ya desde el aspecto emocional, porque ahorita también dimos ciertas herramientas, pero más desde el aspecto físico, ¿cierto? La respiración, hacer ejercicio, la higiene del sueño. ¿Qué herramientas podemos entregar para que las personas empiecen a trabajar esos miedos? Bueno, fíjate, ya cuando hablamos de esa parte emocional, si utilizamos en nuestra práctica, si terapéuticas o terapias como son, por ejemplo, el yoga, como es el tai chi, el qigong, son prácticas orientales, o bajo el apoyo de un terapeuta, de un psicólogo que nos guíe, porque muchas veces nosotros mismos no somos capaces de vernos interiormente y mucho menos de aceptar que tenemos una alteración emocional o que tenemos emociones que nos están generando un estrés. Entonces muchas veces necesitamos de un profesional que nos guíe, ya sea psicólogo o un médico que nos pueda hacernos ver, o sea, hacernos caer en cuenta de esas emociones que tenemos que aprender a manejar. Y también hay ya medicamentos, no digamos medicamentos, sino más bien plantas medicinales alternativas desde la homeopatía, desde las esencias florales, que están dirigidas precisamente hacia la parte emocional, a manejar todo eso, los miedos o los temores, a manejar inclusive la ansiedad y todo eso. Cuando nosotros combinamos todo, se trata siempre de sumar, ¿sí? Si nosotros sumamos todo, nos ayudamos de todo lo que podamos, todo eso nos va a ayudar, nos va a servir para manejar nuestra parte emocional. Súper, Doc. O sea que ahí tenemos varias opciones. ¿Qué cree usted entonces que podemos empezar a aplicar? Por ejemplo, ¿qué plantas podemos empezar a consumir y para qué? ¿Qué opciones desde Natural System tenemos para estas situaciones? Ok, entonces, la primera planta, de hecho, que hace parte del kit que propusimos el día de hoy para todos nuestros clientes para Salud 100 Millas es la maca. La primera es la maca. La maca es una planta, es un tubérculo peruano, de origen peruano, que crece a 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar y que desde hace miles de años los indígenas de esa época la utilizaban porque se dieron cuenta de que les ayudaba primero a aumentar la resistencia mental, la resistencia física, les ayudaba a estar tranquilos, relajados. La maca, que también se denomina el ginseng peruano, tiene una serie de sustancias, yo nomás se las menciono, ¿no?, que se llaman saponinas, por ejemplo. Son antioxidantes que son capaces de ayudar a equilibrar los niveles de cortisol y activar el sistema nervioso parasimpático. Eso nos ayuda a manejar el estrés, por un lado. Por otro lado, la maca tiene un tropismo que se llama, que es una influencia mayor en el sistema nervioso central. Nos ayuda a nivel del cerebro a mejorar todos los procesos cognitivos, la memoria, la capacidad intelectual, la concentración. O sea, todo ese agotamiento mental que tenemos, ya sea por el trabajo, por el estudio, las obligaciones diarias. Y también tiene un tropismo muy fuerte por la parte sexual, ¿sí? Es capaz de ayudar a equilibrar los niveles hormonales de estrógeno y testosterona. Que el cortisol, además de que baja los niveles de neurotransmisores que mencionamos, también inhibe la producción de estrógeno y testosterona. ¿Eso qué produce? En la mujer, una cantidad de alteraciones, sobre todo en la parte de la menstruación, y la puede llevar a una menopausia temprana por los bajos niveles de estrógenos. Y en el hombre, los niveles bajos de testosterona, eso le afecta en su parte sexual también, produce impotencia y produce disminución de la masa muscular, porque es que la testosterona del hombre es una de las hormonas que activa la síntesis de proteínas a nivel del músculo. Entonces, la maca ayuda a regular los niveles de estrógenos y de testosterona, que eso tiene que ver con la fertilidad, con la libido, tanto en el hombre como en la mujer. Qué bueno, o sea, ya no estamos hablando solamente de estrés y ansiedad, sino también de salud reproductiva y salud sexual. Qué importante este adaptógeno que nos trae el día de hoy, doctor, la maca. ¿Qué otra opción tenemos? Bueno,
Como le mencionaba inicialmente, uno de los neurotransmisores que más se afecta es la serotonina y la melatonina, ¿sí? Que el cuerpo es muchas veces incapaz de transformar el aminoácido triptófano, que es un aminoácido esencial, en estos dos neurotransmisores. O sea, hay un producto de Natural que se llama el Tryptoessence, que es triptófano, que es el aminoácido esencial a partir del cual se produce la serotonina y melatonina, que viene acompañado de magnesio, que es un mineral esencial. De hecho, ya lo vamos a ver. Vamos a seguir hablando durante todo el día de magnesio. Ustedes van a escuchar mucho del magnesio porque el magnesio es el mineral que más se agota durante el estrés crónico. Y el mineral es fundamental, y ese mineral, el magnesio, es fundamental para la producción de energía, para la contracción del músculo, del corazón, etcétera, y para que se produzca la serotonina y melatonina, porque el cuerpo necesita del magnesio para transformar del triptófano a la serotonina y a su vez a la melatonina. Y el otro componente de Tryptoessence es la vitamina B6 o piridoxina, que esto es una vitamina del complejo B que también se agota mucho durante el estrés, al igual que todo el complejo B. Y la piridoxina, al igual que el magnesio, son fundamentales para ayudar a que ese triptófano se transforme en serotonina y a su vez en melatonina. Ok, doctor. Súper. Tenemos ahí dos opciones, ya maca, Tryptoessence. Tryptoessence. Y el Tryptoessence incluido con magnesio. Qué importante. Claro, magnesio y vitamina B6, claro. Y doctor, ¿cómo podemos aquí complementar todo el tema de alimentación? Porque es que se dice, y digamos que está casi que demostrado científicamente, que en la alimentación regular nuestra es muy difícil que alcancemos a consumir la cantidad de magnesio que requerimos diariamente. Exacto, así es. De hecho, el magnesio es uno de los minerales que más difícil se consigue en nuestra alimentación diaria. Primero, ¿por qué? Porque desafortunadamente cada vez más los suelos están muy pobres en minerales, sobre todo magnesio. Eso debido a que se someten a muchos químicos, a muchos agroquímicos y a muchos pesticidas que empobrecen el suelo porque las plantas adquieren el magnesio del suelo. Entonces el suelo cada vez pobre en magnesio hace que las plantas que consumimos, sobre todo las plantas verdes, las verduras, sean pobres en magnesio. Además de eso, no consumimos en nuestra alimentación diaria también alimentos que son ricos en magnesio. Por ejemplo, las nueces, todo lo que son almendras, la nuez de Brasil, macadamia, todas esas nueces son ricas en magnesio. El cacao, pero el cacao puro, las semillas de calabaza, las semillas, por ejemplo, de girasol o las semillas de chía también son ricas en magnesio. Entonces, las legumbres, ciertas legumbres, sobre todo los frijoles, lentejas, garbanzos, también son ricos en magnesio. Y aunque ustedes no lo crean, dicen, no, sí, pero yo consumo frijoles. Pero la mayoría de las personas no lo consumen en medida suficiente para poder alcanzar los niveles mínimos, los requerimientos mínimos de magnesio que el cuerpo necesita, porque el estrés consume mucho magnesio. Entonces, como consume tanto magnesio, no alcanzas con la alimentación diaria a suplirlo. Es por eso que tienes que suplementarlo, ¿sí? Te puedes ayudar con todos estos suplementos que te van a aportar ese magnesio extra que necesitas para manejar el estrés. Perfecto, doctor. Entonces, ahí vamos, ya cada uno va cogiendo, va tomando apunte, va aprendiendo cuáles son las herramientas. Sí, todos la tienen ya más o menos cómo funcionan. ¿Qué otras opciones tenemos, doc? Para que todos queden, tenemos maca, tenemos Tryptoessence. Tenemos maca, tenemos Tryptoessence y bueno, podemos utilizar también, ya que tú hablas de la alimentación, quiero decir algo muy importante. Fíjate que hablamos de que el cortisol, él aumenta los niveles de azúcar en sangre. Sí. Y aumenta los niveles de glucosa. Entonces, es muy importante en nuestra alimentación bajar el consumo de carbohidratos, sobre todo carbohidratos simples, ¿sí? ¿Qué es un carbohidrato simple, doctor? Un carbohidrato simple son esos azúcares refinados. O sea, todo lo que sea o carbohidratos refinados. Por ejemplo, la harina blanca con la que se hace la mayoría de los panes. Esa harina blanca es una harina refinada. O sea, cogen el trigo, ¿sí? Y le quitan toda la parte integral y queda solamente el almidón. Eso se convierte en nuestro cuerpo fácilmente en azúcar, ¿sí? También, de por sí, la sacarosa como tal, o sea, esa azúcar refinada que nosotros consumimos, con las que endulzamos todos los jugos y eso, también eso aumenta rápidamente los niveles de glucosa. El jarabe de maíz, que es una especie de fructosa concentrada que se extrae del maíz y que utilizan para endulzar muchos jugos artificiales, gaseosas,
postres, o sea, todo lo que es comida chatarra, utilizan mucho ese jarabe de maíz también con alta fructosa, que eleva mucho los niveles de azúcar en sangre. Entonces, evitar consumir todos esos azúcares, carbohidratos simples y comer todo lo que sea integral. Si vamos a consumir trigo o pan, que sea de pan integral, al igual que el arroz, que sea arroz integral, ¿sí? Y comer más fibra, porque la fibra, o sea, que es la que está presente en los vegetales y en las frutas, esa fibra a nivel es el alimento de nuestra microbiota o flora intestinal, y eso, alimentar la microbiota, eso a su vez va a mejorar todo nuestro sistema nervioso y sobre todo el funcionamiento de los neurotransmisores, porque imagínense que a nivel de la microbiota intestinal se produce del 80 al 90% de la serotonina. Se produce a nivel de la microbiota. Y para eso tenemos que alimentarla con fibra, ¿sí? Que la fibra en sí es un carbohidrato complejo. Entonces, fíjense la importancia de la microbiota, y ese es otro manejo importante, otro, digamos, punto que tenemos que tener en cuenta, porque si tenemos débil la flora, nosotros podemos consumir también unos suplementos que se llaman probióticos, que nos va a ayudar a equilibrar nuestra flora o microbiota, y a su vez eso mejora los niveles de serotonina, mejora los niveles de dopamina, que también la dopamina en un 50% se produce a nivel de la microbiota intestinal. Entonces tenemos otra herramienta, Cristian, para ayudarnos a mejorar ese estrés. Súper, Doc, súper. Hemos tratado, mejor dicho, tanto actividades y hábitos, ¿sí? Respiración consciente, alimentación saludable, hacer ejercicio, higiene del sueño, ¿cierto? Allí tenemos unas buenas herramientas para usar. ¿Cómo podemos complementar eso? Con maca, Tryptoessence, probióticos, el Tryptoessence que viene con magnesio, la importancia del magnesio y cómo no entonces empezar como a generar todo este balance. Claro, mira, algo muy importante, Cristian, que también se me pasó a mencionar al comienzo. Cuando tenemos estrés crónico por elevación del cortisol, el cortisol es capaz de destruir la masa muscular, ¿sí? ¿Por qué? Porque él libera esos aminoácidos para que se transformen en glucosa, pero también al mismo tiempo destruye el hueso. ¿Por qué? Porque el hueso es el principal reservorio de minerales de nuestro cuerpo. O sea, el cuerpo está estresado, necesita más magnesio, necesita más zinc, necesita más fósforo. ¿Y de dónde lo saca? Del hueso. Del hueso, porque el hueso es el principal depósito de esos minerales. Entonces, ¿qué hace el cortisol? Destruye el hueso, ¿sí? Destruye el músculo para que se liberen aminoácidos, se liberen esos minerales que se consumen mucho durante el estrés. Entonces, si se destruye el hueso, ¿a qué estamos propensos? A sufrir de osteoporosis, por ejemplo. Entonces, ojo, porque necesitamos entonces algo o un suplemento que nos pueda ayudar a regenerar nuestro hueso. Hay un producto que hace parte también de la trilogía del día de hoy que se llama Flexbone. Okay. El Flexbone tiene magnesio en forma de citrato, tiene calcio, tiene vitamina D3, tiene colágeno que te va a ayudar a regenerar el hueso, que tú lo pierdes mucho durante el estrés, y al mismo tiempo también el cartílago articular, porque ese estrés constante también puede destruir el cartílago, porque el cortisol destruye el colágeno, y el colágeno es uno de los principales componentes del cartílago articular. O sea que si a ti se te destruye el colágeno por el estrés, vas a sufrir de artrosis, que es el desgaste del cartílago articular, tanto de artrosis como de osteoporosis. Entonces este producto Flexbone, tenerlo en cuenta: magnesio en forma de citrato, calcio, vitamina D3, colágeno tipo 2, nos va a ayudar también mucho a proteger nuestros huesos y articulaciones. Doctor, está genial toda la información que nos ha brindado el día de hoy. Yo quiero hacer como una pequeña relación entre los temas que hemos hablado hoy y usted me dirá si estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto. Arranco por el tema emocional, el miedo, ¿cierto? El miedo, que es la principal emoción generadora de estrés y ansiedad. Luego del miedo viene el estrés y la ansiedad. Ese estrés y ansiedad nos genera excesos, chorros, o como algunos podrían llamar, intoxicación de cortisol. Y esta intoxicación de cortisol genera todo un desbalance, no solamente físico, sino también emocional, ¿cierto? Y cómo esto puede ser un factor de riesgo incluso para sufrir de osteoporosis, siendo el cortisol uno de los principales destructores del hueso. Entonces es como empezamos como esa invitación a todo el tema balance, a todo el tema holístico, a todo el tema que no es solamente un tema físico porque haya una osteoporosis, sino que quizás esa osteoporosis pueda tener un origen
en exceso de estrés, en exceso de ansiedad, y ese exceso de estrés, exceso de ansiedad puede tener un origen en un miedo que no hemos podido superar. Exactamente. Así es. Es toda una cascada como tú y se va formando como una bola de nieve, como un ciclo eterno que no se acaba nunca a menos que tú te des cuenta y que lo puedas intervenir, lo puedas parar. Ok. Todo depende de ti. Ok, doctor, está buenísima esa afirmación. Al final todo depende de nosotros y cómo nos apoyamos también, y tenemos por eso todas estas alternativas naturales para hacerlo. Les recordamos Flexbone, Tryptoessence, Maca, un kit ideal para todo, digamos, para poder regular todo esto, ¿sí? Superar miedos, mejorar la higiene del sueño. Probióticos también lo mencionó para todo Claro, lo que es exactamente. la fibra, tomar fibra, y cómo los probióticos ayudan también en todo este tema de producción de serotonina, que es tan importante también para regular el tema del cortisol. Exacto. Doc, ¿qué conclusiones finales le podemos compartir a todas las personas el día de hoy? ¿Qué podría decirles? Bueno, primero, no ver el estrés y el cortisol como nuestros enemigos. No los veamos así. Veámoslos como parte instintiva, así como tú mencionabas, Cristian, de nuestro cuerpo, nuestra fisiología. Lo que tenemos que es comprender por qué se produce, por qué nosotros en nuestra vida diaria estamos generando más estrés del necesario, y utilizar todas las herramientas que hemos mencionado hoy de una forma consciente. Comenzar desde la respiración consciente. De ahí partimos. Tomarte un tiempo diario, media hora o una hora, respirar consciente, tranquilo, así como cuando comenzamos la charla. Y de ahí parte todo. Aprovechar todas las herramientas que te hemos dicho el día de hoy y para adelante. Hay que seguir. Porque la vida sigue y los cambios se van a presentar, pero hay que ir resolviéndolo en el camino. Sí, como ser un poquito más conscientes de que el cambio es inevitable. Sí, porque a veces nos atamos mucho a que no hay cosas que puedan cambiar, y lo único que es constante es el cambio. El cambio es constante en los hábitos, en las situaciones que se presentan. Entonces, estar como de pronto no preparados, porque quizás nunca nadie está preparado para cualquier situación que tiene imprevista, pero que esto o esta charla que les estamos brindando el día de hoy los haga un poco más conscientes de eso y les permita empezar de pronto a tener pequeños cambios en su vida que al final mejore su calidad de vida. Ese es nuestro objetivo con Ecos de Bienestar, que las personas cojan estos tips, estas afirmaciones que hacemos, esta información que les brindamos, que es de mucho valor, para que empiecen a aplicarlo poco a poco en sus vidas y esto mejore su calidad de vida. Así es. ¿Qué le parece, doctor? Yo creo que Excelente. Vamos dando cierre ya a este episodio. Le agradezco mucho, doctor, por acompañarnos el día de hoy, por habernos brindado esta información de tanto valor. Recuerden que estuvimos con Millennium Natural System y el doctor Rolando Cabrales. Les brindamos esta información de valor, todo lo que es el manejo del estrés y la ansiedad y qué repercusiones tiene esto en el cuerpo. Tenemos, les damos una despedida de este episodio de Ecos de Bienestar. Les recuerdo los 3 pilares que tiene nuestro podcast: que sea mucha información de valor. Segundo, que sea información que ustedes puedan digerir fácilmente. Y por último, que sea información que ustedes puedan replicar. La idea es que ustedes, a través de esta información que les brindamos, puedan darle algo de valor a un familiar, a un amigo que de pronto está necesitando esta información, y lo inviten a que también se suscriba a nuestro canal. Recuerden que Ecos de Bienestar está en YouTube, Spotify y en nuestras redes sociales como @saludsemillas. Doctor, mil gracias por acompañarnos el día de hoy. Qué maravilla haberlo tenido y qué gusto que nos hubiera podido brindar esta información. Muchas gracias a ti, Cristian, por la invitación, y gracias a todos ustedes por asistir. Gracias, adiós. Esto fue Ecos de Bienestar. Podcast patrocinado por Salud Semillas. Te esperamos en nuestro próximo episodio.